En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que Dios les bendiga. Sigamos con esta serie, entendiendo los tiempos, y particularmente en lo que estábamos meditando, que es la segunda carta a los tesalonicenses. Ya dijimos más o menos que contenía el capítulo 1 y estamos viendo el capítulo 2. Me gustaría que avanzáramos, porque en este capítulo 2, en los versículos finales, encontramos una serie de instrucciones que se da a la iglesia en cuanto a cómo deben ellos estar, cómo deben mantenerse en su fe en el Señor Jesucristo. Por eso vamos a leer desde el versículo 12, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 12. Entre el versículo 12 y el 15, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a mantenerse firme en la verdad de Cristo. Mantener esa verdad. Leo desde el versículo 12. A quienes se están integrando, es segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si usted revisa los versículos anteriores, ya da una diferencia entre los que creyeron, aceptaron el amor de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y quienes lo rechazaron. Eso ya lo especificamos. Hay una clara diferencia en el destino de esas personas. Por eso, si usted recién se viene integrando a esta serie, yo le invito a que pueda escuchar las sesiones anteriores. Vamos al versículo 13. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ese es el versículo 13. En otra traducción dice: en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros, dice, en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, quien los hace santos y por creer en la verdad. Mire, son palabras de elogio que está dedicando el apóstol Pablo a la iglesia. Sigue diciendo, versículo 14, dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mire qué lindo. Los méritos no son nuestros. Aquí está claro. Lo dice la palabra del Señor. Nosotros hemos sido salvos por un acto que Dios ha hecho por nosotros. Lo que hicimos nosotros ha sido creer y recibir a Jesucristo. Lo demás lo ha hecho el Señor en nuestras vidas. Ya lo leíamos, hablaba de la salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo, y la fe en la verdad. Y quiero destacar otra cosa del versículo 15, dice:
Así que, hermanos, estad firmes. Interesante. Estad firmes y retened la doctrina. La doctrina es igual a enseñanza. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. A ver, le leo ese versículo 15 desde otra traducción. Dice así, dice: con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. Ahí usted una vez más y yo una vez más comprobamos la importancia de mantenernos apegados a la palabra del Señor, de poder mantener esa sana doctrina. Si usted fue formado en la sana doctrina, entonces debemos estar firmes y retener, dice, la doctrina que habéis aprendido. O sea, Pablo tenía la autoridad como apóstol porque sabía él qué era lo que les había enseñado. Pablo, el que también Dios usa para escribir estas cartas. Entonces, fíjese, lo primero es mantenerse firme a la verdad de Cristo. Estad firmes y retened la doctrina. Después, en los versículos que siguen, tenemos dos versículos que señalan lo siguiente. ¿Sabe? Dice la palabra: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Qué hermoso lo que está escribiendo el apóstol. Otra traducción dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia, nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. O sea, si queremos agrupar acá o definirlo en un pequeño resumen, el llamado es a recibir fuerzas y esperanza de parte de Dios. Dios no nos deja solos. Más allá del tiempo que estemos viviendo, que estemos enfrentando, Él no nos deja. Él no nos abandona. Entonces, hoy tenemos que hacer nuestra esta palabra de ser reconfortados por el Señor, y no dejarnos amedrentar por las cosas que están sucediendo o vayan a suceder en nuestra espera del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Seamos reconfortados, recibamos esa fuerza, esa esperanza que encontramos solamente en nuestro amado Dios. Sigamos. ¿Sabe? Cuando pasamos al capítulo final, se sigue dando instrucciones a la iglesia. Dice el capítulo 3 ahora. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. La predicación de la palabra del Señor es una de las tareas fundamentales de la iglesia. Iglesia evangélica. Evangélica quiere decir que evangeliza. Sigamos. Dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos,
porque no es de todos la fe. Mire cómo se va matizando esto en estas palabras tan maravillosas que vienen directamente del Señor. Él les pide la oración, un compromiso con esa tarea de la evangelización, pero no solamente eso, están conscientes de que hay oposición, están conscientes de que están librando una lucha que busca detener que la palabra del Señor sea esparcida, que crezca. Dice el apóstol Pablo muy claramente, el Señor nos dice a través de él, porque es la palabra de Dios, dice, porque no es de todos la fe, pero escuche lo que sigue ahora. Pero fiel es el Señor. Esta es una fe verdadera. Esta es una fe genuina. La fe genuina no niega las circunstancias, pero se afirma en el Señor. Porque está diciendo, oren por nosotros para que sigamos predicando. Oren por nosotros para que la palabra sea esparcida. Y luego realiza esta gran confesión, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Gracias, Señor. Mire cuánto necesitamos esta palabra hoy nosotros. Recordar que nuestro Dios es fiel. Él nos afirma. Él nos guarda del mal. Y sigue diciendo la Escritura, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Se les enseñó la palabra, se les transmitió el mensaje a la iglesia. Entonces hoy día les correspondía hacer, vivir, practicar hoy y mañana. Porque fíjese cómo está expuesto, en que hacéis, eso es hoy, y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Qué interesante. Sí. Cuánta riqueza, cuánto para aprender en pocas líneas. Compromiso con la evangelización. Esa tarea, la iglesia, la tenemos hasta que Cristo regrese. ¿Va a haber oposición? Sí, va a haber oposición. La hubo y va a haber oposición. Pero hasta que Cristo regrese, tenemos que predicar el evangelio. Usted sabe lo que es evangelio, o lo que significa la palabra evangelio. Buenas noticias. ¿Quién es el que nos sustenta, el que nos afirma, el que nos guarda del mal? Es Dios. Por lo tanto, debemos mantener esa confianza, nuestra mirada puesta en Dios y no en otra cosa. Qué frágil muchas veces es nuestra atención. Nos pasa como Pedro, mientras iba caminando sobre el agua, en algún momento desvía la mirada de Jesús y comienza a ver la tormenta, y eso obviamente deterioró sus circunstancias de ese momento porque comenzó a hundirse. Uno podría decir, no debía de haber dejado de mirar a Jesús, al Maestro, pero ¿cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo en nuestra vida? Que empezamos más a ver la circunstancia, el entorno, lo que está pasando, y desviamos la vista de nuestro Dios, desatendemos lo que dice la palabra y comenzamos a escuchar otras cosas que más que infundirnos confianza en el Señor, que más que fortalecer nuestra fe en el Señor, comienzan a traernos miedo. Pasemos a uno de los últimos aspectos importantes también de esta carta, segunda carta a los tesalonicenses, una carta breve, una carta aclaratoria, una carta donde el apóstol Pablo les está diciendo que Jesucristo regresará, el día del Señor vendrá, pero ellos debían estar con una actitud que debe ser la actitud que nosotros hoy debemos tener, más todavía en estos tiempos. Mire ¿qué es lo que dice desde el versículo 6? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que
os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¡Wow! Tremendo esto. No busquemos ser más buenos que Dios. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura claramente, pero os ordenamos. No dice, pero os sugerimos. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. O sea, la norma, la guía para saber si alguien anda de acuerdo a la enseñanza de Dios es la palabra. Y si alguien no anda de acuerdo a la palabra del Señor y esa persona dice ser hermano, la Biblia dice que nos apartemos de esa persona. Lo dice la Escritura. Sigue diciendo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imiteseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Que saben lo que pasaba con la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses? Algunos dejaron de trabajar esperando el regreso del Señor. Eso fue lo que sucedió. ¿Ve? Por eso que, como le decíamos, esta segunda carta es aclaratoria. Aquí está lo que el Señor quiere de nosotros hoy día, en este tiempo que estamos viviendo, aguardando el regreso del Señor. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Contundente carta. Instrucciones a la iglesia que aguarda el regreso de Jesús. Y finaliza esta carta con un saludo final. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Una carta a una iglesia que espera su Salvador. Instrucciones claras, precisas, porque así es como habla el Señor. Que podamos nosotros hoy también comprender, recibir esta palabra. Qué precioso. Dice que y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera.
El Señor sea con todos vosotros. Sí, la salutación es de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.